Cuando regresé después de 6 meses fuera, encontré a un anciano durmiendo en la cama donde había muerto mi madre. La puerta estaba abierta solo unos centímetros, detenida por una cuña de goma que jamás habíamos usado. Dejé la maleta en la acera y empujé. ¿Noelia? Nadie respondió. Había regresado a Granada 2 días antes de lo previsto porque el proyecto en Chile terminó antes, y quise sorprender a mi esposa imaginando una cena, vino y la primera noche sin pantallas. No esperaba comenzar por la casa de mi madre, pero pasé porque Noelia me había escrito varias veces que necesitaba revisar una humedad en el salón, y yo conservaba los documentos y quería comprobar el daño antes de llamar al seguro. La vivienda estaba en El Realejo, donde mi madre Amalia había vivido 47 años. Murió 9 meses antes de mi viaje, y desde entonces la casa permanecía cerrada, o eso creía. Entré y el recibidor olía a lejía, sopa recalentada y orina. Sobre el perchero colgaban 7 chaquetas que no reconocí. Había un andador junto al mueble del teléfono, y la foto de bodas de mis padres había sido reemplazada por un cartel, Hogar Amalia Convivencia, Cuidado y Dignidad, con el número de mi esposa. Una mujer de pelo blanco asomó desde el pasillo con un camisón azul y una taza en las manos. ¿Es usted el hijo?, preguntó. ¿El hijo de quién? De la señora que tenía la casa. Mi madre, respondí. Entonces sí, dijo. ¿Quién es usted? Celia Montero. ¿Qué hace aquí? Esperándolo, respondió, y añadió que Noelia le había hablado de una amiga que pasaba algunas tardes a ventilar, pero no de una residencia con 8 camas y ancianos. ¿Dónde está mi esposa? En el médico con Pilar, la señora de la habitación pequeña. Celia dejó la taza y explicó que llegué antes de tiempo, que ella quería darme una explicación y había intentado localizarme, pero Noelia controlaba el teléfono fijo, la red y un móvil comunitario que no existía hasta ahora. Señaló el salón, 3 camas articuladas ocupaban el espacio del sofá, el piano y la mesa de costura de Amalia. En una dormía un hombre con oxígeno, en otra, una mujer veía la tele sin volumen. La tercera estaba vacía con una bolsa de suero. 8 personas viven aquí, dijo Celia. Aunque anoche éramos 9 hasta que una se cayó y su hijo la llevó al hospital. Noelia pidió que no dijeran dónde vivían porque una caída obliga a hacer preguntas. Entré en la antigua habitación de mi madre. El anciano dormía en su cama, junto a otra colocada contra el armario, y la cómoda estaba cubierta de cajas de medicamentos con nombres escritos a rotulador y pastillas trituradas en vasos de plástico. ¿Quién administra esto?, pregunté. Noelia, respondió Celia. Mi esposa no es enfermera, dije. Lo sé, dijo ella, solo viene una auxiliar por las mañanas, una muchacha que limpiaba hoteles. No una profesional. ¿Por qué está usted tan tranquila? Porque llevo 4 meses intentando que alguien me escuche y usted acaba de llegar, respondió. Oímos un golpe arriba. Subimos y en mi antigua habitación encontramos a Rosario con el brazo atrapado entre el colchón y la barandilla. La ayudamos y pidió agua. El grifo tenía una nota, no dejar correr, control de consumo. Cuando le di el vaso, bebió demasiado rápido y Celia se lo retiró con cuidado. Mientras Rosario decía que Noelia no quería que bebieran después de las 6 para no ir al baño. Miré el dormitorio, sin detector de humo, ventana bloqueada por una cama, cable alargador cruzando el suelo, calefactor portátil junto a una bombona de oxígeno, y una escalera estrecha como única salida. ¿Cómo trasladarían a estas personas en un incendio? No podrían, respondió Celia. ¿Quién autorizó esto? Nadie. ¿Las familias saben? Saben que están en un hogar privado, y Noelia les cobra entre 2.000 y 3.000 euros al mes, además de gestionar directamente parte de sus pensiones con poderes firmados. Celia sacó una libreta de debajo de su cama, fechas, horarios, nombres, medicamentos, importes, caídas, firmas. Era inspectora sanitaria jubilada, y su propia hija la había traído aquí porque no podía pagar una residencia autorizada. Noelia prometía atención familiar, enfermera y fisioterapia, pero nada de eso existía. Celia se quedó para reunir pruebas porque otras personas no podían irse. La puerta se cerró de golpe y oímos a Noelia. Me quedé quieto. Celia me pidió que no le dijera que habíamos hablado. Noelia apareció en la escalera con pantalones blancos, blusa verde y un bolso que no conocía. Se detuvo al verme y apenas respiró. Gabriel, dijo. Hola. ¿Qué haces aquí? Es la casa de mi madre, respondí. Pensé que regresabas el jueves, dijo. El proyecto terminó antes. Detrás de ella llegó una anciana en silla de ruedas. Noelia la empujaba y pidió que bajáramos para hablar, pero yo me negué. Ella me dijo que no lo planteara así, que era un proyecto social, un hogar solidario con cuotas según posibilidades, sin licencia pero en trámite. Celia intervino para decir que no existía ninguna solicitud.
Y Rosario empezó a llorar preguntando si las iban a echar. Noelia me ordenó que me callara, y cuando pregunté cuánto tiempo llevaba con esto, admitió 5 meses. Desde que me fui, porque la casa estaba vacía. Le dije que la casa era de mi madre y ahora mía, y ella respondió que estábamos casados. Eso no convierte cada propiedad en tuya, le dije. Noelia se defendió diciendo que no había vendido nada, que había llenado la casa de vida. Pero yo vi la bombona de oxígeno junto al calefactor y le pregunté por Raquel, que según ella tenía experiencia pero solo había limpiado hoteles. Noelia dijo que la estaba capacitando, que había hecho cursos, pero no supo responder de qué. Pilar pidió ir a su habitación, y Noelia intentó llevarla. Pero Celia dijo que necesitaba comer porque no había desayunado. Abrí la nevera y solo encontré yogures, verduras, puré y recipientes sin fecha, para 8 personas. Noelia compra diariamente, dijo, pero no alcanzaba. Cuando mencioné la policía, ella me amenazó con que estaba juzgando sin saber cómo estaba nuestra situación. Y yo le recordé que teníamos ahorros. Curioso, dijo, hace un minuto la herencia era solo tuya. Subió un anciano que llamaba desesperado, don Emilio intentaba levantarse con el oxígeno enredado. Noelia dijo que tenía demencia y que Raquel dormía allí algunas noches, pero que esa noche no estaba. Celia era la única que supervisaba a 8 personas mayores. Noelia admitió que sabía que Celia había sido inspectora, y cuando la enfrenté por intentar revisar sus cosas, perdió el control y gritó. La casa entera reaccionó a su voz, no como a una cuidadora, sino como a una autoridad temida. Le pedí que bajara el tono y me dijo que no le diera órdenes en su centro. No es tu centro, le dije. Lo levanté yo, respondió, con mi dinero. ¿Qué dinero? Las cuotas, dijo. Entonces no era tu dinero, le dije, y señalé su bolso caro, su reloj nuevo, su blusa. Recordé las fotos de restaurantes que me enviaba. Celia intervino, 27.800 euros en retiros documentados durante 3 meses. Noelia la llamó mentirosa, pero Celia dijo tener copias de recibos y movimientos bancarios que Noelia tiraba sin romper. Mi esposa intentó agarrar a Celia y me interpuse. No la toques, le dije. Noelia acusó a Celia de robar documentos, y yo le pregunté si retenía pensiones. Administramos gastos, dijo, con poderes de las familias. ¿Quién determinó que no pueden?, pregunté. Sus familias, respondió, no un médico. Noelia, no comprendes cómo funciona el cuidado, dijo. Tú tampoco, respondí, y saqué el teléfono. Noelia me lo arrebató. Si llamas, los expulsarán hoy, dijo. Entonces debiste pensarlo antes de admitirlos, le respondí. Sus familias los dejaron, se defendió. Y tú aceptaste dinero sin ofrecer atención, le dije. Noelia empezó a llorar y dijo que no quería hacer daño. Le pedí que me devolviera el teléfono, y ella habló de perder la inversión. La casa no era una inversión, le dije. Compró camas, adaptó baños, pagó publicidad. ¿Con qué autorización? Pensé que cuando volvieras lo entenderías, dijo. Por eso me dijiste que había humedad, necesitabas justificar que entrabas. ¿También falsificaste facturas de reparaciones? Su rostro respondió. Le quité el teléfono y llamé. La inspección no llegó de inmediato. Primero aparecieron 2 ambulancias, policía local y servicios sociales. La casa se llenó de uniformes. Los residentes fueron evaluados uno por uno, 2 presentaban deshidratación. Pilar tenía una infección no tratada, Emilio recibía una dosis incorrecta de sedante. Rosario tenía una lesión por presión no registrada. Y Tomás había permanecido casi 2 días sin su anticoagulante porque Noelia dijo que la receta no estaba disponible. Las familias comenzaron a llegar, algunas lloraban, otras gritaban. Una mujer llamada Marta se lanzó contra mi esposa, me dijiste que había una enfermera toda la noche. La había, dijo Noelia. ¿Quién? Raquel. No es enfermera. Estaba en formación. Mi padre tiene diabetes. Los agentes intervinieron. Otro familiar me señaló, ¿usted es el propietario? Sí. Entonces es responsable. No sabía que esto existía. Conveniente. Noelia me miró con odio, nos estás hundiendo. Ya estaba hundido, respondí. Podías haberme escuchado. Te estoy escuchando desde que entré. No entiendes lo que pasará con ellos. No los utilices para protegerte. Celia entregó su libreta a la inspectora y sacó un teléfono oculto en la funda de una radio. Aquí hay fotografías y grabaciones. Noelia dio un paso, ¿nos grabaste? En espacios comunes, cuando existía riesgo. Eso es ilegal. Lo decidirán otros. Te di un hogar. Celia la miró, me vendiste una cama. La frase silenció el pasillo. La inspectora revisó las pruebas, Celia había registrado cada turno, quién entraba, quién salía.
¿Cuánto tiempo permanecía Raquel? ¿Qué medicamentos administraba Noelia? Las noches sin personal, los recibos, las caídas, las llamadas, y las veces que mi esposa impedía a los residentes hablar a solas con sus hijos. ¿Por qué? Pregunté. Decía que después se alteraban, respondió Celia, pero en realidad temía que contaran la verdad. Mi esposa negó, tenían deterioro cognitivo. No todos. Tú exagerabas. Por eso tomé fotografías. En una aparecía Rosario atada a una silla con una sábana, Noelia dijo que era para evitar caídas. En otra, Emilio permanecía en el suelo junto a la cama durante 43 minutos antes de que alguien lo ayudara. Había imágenes de comida servida, una taza de caldo, medio plátano, 3 galletas registradas como cena completa. Es falso, dijo Noelia. Celia abrió una bolsa con copias de menús oficiales entregados a las familias, pescado al horno con verduras, crema de calabaza y tortilla, pollo guisado con patatas. ¿Dónde está todo esto?, preguntó la inspectora. Noelia no respondió. Registraron la despensa y encontraron alimentos baratos, suplementos vencidos y botellas de vino que Noelia usaba para cenas con posibles clientes en jornadas de puertas abiertas, donde mostraba las zonas limpias y ocultaba a los residentes más dependientes. Las ambulancias trasladaron a 4 personas. Las otras fueron recogidas por familiares o derivadas a centros temporales. Celia se negó a marcharse hasta entregar una copia completa de las pruebas. Un sanitario le dijo que vendría con ellos para una evaluación, pero ella respondió que después, que había esperado 4 meses y esperarían 10 minutos. La inspectora sonrió y la dejó. Noelia permaneció sentada en la cocina, y por primera vez desde que llegué parecía pequeña. Me dijo que no quería que terminara así, y le pregunté cómo quería que terminara. A lo que respondió que con un centro legal, cuando tuviéramos suficiente dinero. Le señalé que primero iba a operar ilegalmente para reunir capital, y ella insistió en que era la única forma. Le recordé que no presentó ninguna solicitud, y admitió que sabía que no aprobarían la casa, pero que podía adaptarse. Le dije que mientras tanto dormían junto a alargadores y bombonas, y ella se defendió diciendo que no ocurrió ningún incendio, a lo que respondí que esa no era una defensa. Noelia me miró con desesperación y dijo que estaba sola. La frase me dolió porque contenía verdad, durante meses había trabajado en otro continente, y nuestro matrimonio llevaba años en una rutina donde ambos informábamos sin compartir realmente la vida. Le dije que podía decírmelo, pero ella aseguró que me habría negado. Reconocí que sí, pero que eso no la autorizaba a ocultarlo. Ella se quejó de que nunca la apoyaba en nada suyo, y le pregunté qué había intentado antes. Cerró los ojos y recordó varios proyectos fallidos que terminaban con deudas que pagábamos juntos, mientras yo reaccionaba controlando más y ella escondiendo más. No era la primera vez que operaba sin contarme detalles, pero era la primera vez que otras vidas dependían de ello. Le pregunté cuánto dinero desvió, y negó haberlo hecho, diciendo que los retiros documentados por Celia eran salarios. Le recordé que no estaba aquí por las noches, y admitió que no todas, pero que tenía derecho a cobrar unos 6.000 al mes. Me reí con incredulidad y le pregunté qué gastos personales pagaba con eso, mencionando la hipoteca de nuestra casa, pero ella dijo que no tenía ingresos y que yo solo enviaba dinero para la casa, no para ella. Le señalé que éramos un matrimonio, pero ella respondió que yo tenía sueldo, carrera y viajes, mientras ella tenía que pedir. Entonces decidió tomar pensiones, aunque insistió en que eran cuotas, y que algunos residentes le dieron poderes autorizados por sus hijos. Cuando le pregunté por Celia, admitió que intentó expulsarla llamando a su hija y diciendo que estaba agresiva y paranoica, pero Celia, que escuchaba, la corrigió diciendo que le dijo que necesitaba una unidad psiquiátrica. Noelia se defendió diciendo que Celia registraba a todos y mezclaba medicamentos, pero yo le recordé que intentó sacar a la única persona que podía demostrar lo que pasaba. Noelia comenzó a llorar diciendo que solo quería tiempo, y cuando le pregunté si era para destruir la libreta, no respondió. La policía se la llevó para declarar, y aunque no fue detenida aquella noche de forma permanente, el proceso comenzó con interrogatorios y revisión de cuentas. Yo permanecí en la casa hasta la madrugada, y cuando todos se marcharon quedaron 8 camas vacías. No podía mirar la habitación de mi madre, donde habían retirado al hombre que dormía allí y la almohada conservaba la forma de su cabeza. Abrí el armario y la ropa de Amalia había desaparecido. Al preguntarle a Noelia al día siguiente, dijo que donó parte a una asociación, pero no recordaba el nombre, y vendió algunos muebles, incluyendo el piano, que encontré semanas después en una tienda de segunda mano. También recuperé algunas cajas en un trastero alquilado, pero otras nunca aparecieron. Noelia había tirado cartas, ropa y fotografías para liberar habitaciones, borrando a la mujer cuyo nombre utilizaba para el hogar.
La investigación financiera reveló que en 5 meses había cobrado más de 120.000 euros, parte destinada a gastos operativos y otra a cuentas personales, incluyendo ropa, restaurantes, un coche alquilado, deudas y transferencias a su hermano. También retenía pensiones de residentes. A Emilio le administraba la pensión completa mientras su hijo creía que pagaba una enfermera privada. A Pilar le cobraba fisioterapia 3 veces por semana cuando el fisioterapeuta solo había ido 2 veces en un mes. Y a Rosario le facturaba pañales de marca premium pero compraba los más baratos. El método no era sofisticado, dependía de que las familias no quisieran mirar demasiado, por distancia o culpa. Y Noelia las tranquilizaba con fotografías en los mejores momentos, ocultando caídas y reduciendo llamadas. Visité a Celia en el hospital, donde estaba con su hija Laura. Me preguntó cómo no sabía nada, y le expliqué que estaba fuera y que no compartíamos todas las cuentas, aunque aceptaba respuestas vagas. Laura confesó que Noelia le había dicho que su madre estaba confundida y paranoica, y que ella le creyó en parte. Celia explicó que siguió registrando porque sabía que, si decía que Noelia retenía dinero, todos preguntarían si lo recordaba bien, y que Noelia usó su carácter para convencer a Laura de que solo quería mandar. Cuando le pregunté por qué no llamó a inspección, dijo que el teléfono comunitario estaba controlado y su móvil desapareció la segunda semana, pero encontró un teléfono antiguo en una caja con objetos de mi madre, que conservaba mensajes míos. Celia lo usó para contactarme, enviándome pruebas a un correo que terminó en spam. Regresé el martes por casualidad, pero Celia ya había enviado las pruebas a otros lugares, y mi llegada solo aceleró algo que ella había preparado. Se quedó porque conocía el sistema y sabía que las quejas de los mayores pierden fuerza cuando alguien puede decir que olvidan o exageran, y Noelia contó con que ella sí olvidaría. La clínica fue cerrada oficialmente y la casa precintada durante semanas. Noelia enfrentó cargos por estafa, apropiación indebida, falsedad, intrusismo y delitos relacionados con el abandono y seguridad de los residentes. Raquel declaró que Noelia le pagaba en efectivo y le ordenaba administrar medicamentos según notas manuscritas, aunque sabía que no era enfermera. Y Celia había grabado a Noelia diciendo que no les diera la pastilla entera porque las familias sospecharían si dormían demasiado. Las familias también tuvieron que enfrentar su parte, algunas sabían que el precio era bajo, otras aceptaron no visitar, y un hijo confesó que Noelia le decía que las peticiones de su madre eran falta de adaptación, lo que era más fácil de creer. El proceso judicial duró casi 3 años, y nuestro matrimonio terminó antes. Noelia me pidió que no solicitara el divorcio inmediatamente para no parecer que la abandonaba, pero yo necesitaba protegerme. Ella confesó sentirse inútil y que yo siempre rechazaba sus ideas, por lo que decidió demostrar que podía hacerlo sin mí. Le pregunté cuándo supo que no podía cuidar a todos, y dijo que desde la primera semana con 5 residentes, pero aceptó más para cubrir gastos. Admitió que desde el principio se asignó un salario de 6.000 euros y que no informaba de cada gasto a las familias porque habrían cuestionado. Le dije que la buena intención terminó cuando decidió ocultar que no podía cumplir, y ella estalló diciendo que los residentes eran insoportables por la noche, que gritaban y ensuciaban. Le respondí que ese era el trabajo que cobraba, y que necesitaba profesionales, pero como no podía pagarlos, no debía dirigir una residencia. El divorcio fue doloroso, no teníamos hijos, pero había 18 años de vida compartida. El hermano de Noelia me acusó de dejarla sola, pero yo le recordé que ella dejó solos a 8 ancianos. Él dijo que la casa aumentó de valor con reformas sin licencia que ahora debía retirar, y admitió que recibió transferencias de Noelia que él creía préstamos de las cuotas. La casa permaneció cerrada casi un año. Retiramos cables, camas y cerraduras, y encontramos objetos de residentes escondidos que Noelia decía guardar para evitar pérdidas, pero algunos nunca regresaron. También encontramos una caja con las cartas de mi madre que no habían sido destruidas. Celia ayudó a clasificarlas, y una tarde, sentados en el patio donde mi madre cultivaba geranios, hablamos de cómo Noelia había cubierto parte del suelo con cemento para una rampa demasiado inclinada. Le conté que mi madre cuidó a mi padre allí 4 años con ayuda de una mujer por las mañanas y yo venía. Celia observó que las personas confunden cuidar a un familiar con administrar un centro porque ven tareas como dar comida, cambiar ropa y recordar pastillas, pero no ven sistemas. Le dije que hablaba como inspectora, y ella respondió que todavía lo es cuando algo está mal. Le pregunté si volvería a trabajar, y dijo que no a inspeccionar oficialmente. Estoy pensando en vender la casa, le confesé. Tiene derecho. También en hacer otra cosa. Tenga cuidado. ¿Por qué? La culpa también abre centros. La frase me detuvo porque yo quería compensar, convertir el lugar del daño en algo bueno, pero eso podía ser otra forma de decidir rápido para sentirme mejor.
¿Qué haría usted? Primero preguntaría qué necesita el barrio, un centro legal, tal vez, o atención domiciliaria, respiro familiar o un centro de día sin camas. ¿Formaría parte? Celia sonrió y dijo que no dirige proyectos ajenos porque alguien se sienta culpable. No he dicho dirigir, le respondí. Todavía, añadió. Consultamos a profesionales, trabajadores sociales, médicos, familias y asociaciones. La casa no podía convertirse legalmente en una residencia completa sin reformas enormes, pero sí podía funcionar como centro de día para personas mayores con autonomía parcial, transporte, enfermería, fisioterapia, alimentación, actividades y apoyo a cuidadores, sin camas nocturnas, sin pensiones controladas y sin puertas cerradas. El proyecto tardó 2 años. No usé solo mi dinero. La indemnización recuperada de cuentas de Noelia y los acuerdos con aseguradoras cubrieron parte. Vendí un pequeño terreno heredado y solicitamos ayudas. Creamos una fundación independiente, yo no fui director, sino parte inicial del patronato con límites. La dirección recayó en una gerontóloga, Isabel Roca, y la gestión financiera en un equipo externo. Celia aceptó entrar en el Consejo de Supervisión con condiciones. Cualquier residente podría presentar quejas sin pasar por dirección. Las familias recibirían informes completos con incidentes. Y no usarían el nombre de mi madre para vender ternura. Terminamos llamándolo Centro de Día La Puerta Abierta. Celia dijo que era sentimental. Y yo respondí que al menos describía una norma, la puerta no quedaría cerrada para impedir llamadas. La primera usuaria fue Rosario, a quien Noelia había limitado el agua. Vivía con su hija y asistía 4 días por semana. Cuando entró, miró el salón reformado y dijo que allí dormía. Ya no hay camas, le dije. Mejor. ¿Quiere conocer el jardín? Primero agua. Se la serví, bebió despacio y dijo, ahora sí dejan. Noelia recibió una condena con devolución de dinero, inhabilitación y una pena parcialmente efectiva. No pasó décadas en prisión, algunas familias lo consideraron poco, otras preferían recuperar dinero. Yo dejé de esperar que una sentencia representara cada noche sin supervisión. Porque el daño no cabe entero en una condena. Durante el proceso, Noelia intentó presentarse como emprendedora desbordada y culpar a las familias. Pero eso no la autorizaba a cobrar servicios inexistentes. Raquel obtuvo una pena menor, realizó formación obligatoria y terminó trabajando legalmente como auxiliar. Me escribió años después diciendo que debería haberse ido la primera semana, y respondí, sí. Sin añadir consuelo. Laura, la hija de Celia, se convirtió en una de las personas más activas del centro, no como empleada sino como familiar, queriendo saberlo todo. Celia la corregía, no necesitas saber cada vez que tomo café. Después de lo que pasó, decía Laura. Precisamente, respondía Celia, no cambies la negligencia de Noelia por control tuyo. Su relación no se reparó de inmediato porque Laura había ignorado las primeras advertencias. Pero Celia entendía que su hija quería creer que estaba segura, y que la culpa vuelve crédula a la gente. ¿La perdonó? No era una decisión única. Celia no era cálida ni daba grandes discursos, revisaba, preguntaba, exigía copias. Detectó que un proveedor cobraba pañales por encima del precio acordado. Y aunque el administrador dijo que eran céntimos, ella respondió que multiplicados por 100 personas, meses y años era mucho. El contrato se corrigió. Después encontró un retraso en la entrega de medicación y un sistema de quejas demasiado complicado. Nadie de 85 años va a completar 6 pantallas, dijo. Así que instalamos un botón físico y una línea directa. Noelia creyó que nadie escucharía las quejas de los ancianos. Pero Celia construyó un sistema para que nadie pudiera fingir que no existían. 3 años después de la apertura, recibí una carta de Noelia desde un centro de inserción. Decía que había visto el centro en Internet, que utilicé su idea, y que si hubiera tenido apoyo, permisos y dinero, Hogar Amalia habría funcionado. No todo fue por dinero, escribió, también por orgullo, soledad, necesidad de demostrar, resentimiento hacia mí y deseo de ser importante. Leí la carta varias veces y respondí una sola. Viste una necesidad y la convertiste en una oportunidad sin aceptar las obligaciones. Eso no vuelve falsa la necesidad ni legal lo que hiciste. No escribió de nuevo. Años después solicitó visitar el centro. El consejo debía decidir, yo quería negarme, pero Celia pidió escuchar el motivo. Noelia decía que quería comprender qué habría debido hacer, aunque también quería ver la casa. ¿Teme que reclame algo? No legalmente. ¿Qué teme entonces? Que entre y vuelva a convertir todo en su historia. Celia respondió que eso ocurrirá dentro de su cabeza aunque no entre, y propuso una visita con supervisión. Sin contacto con usuarios y sin fotografías. Porque un sistema seguro no necesita fingir que las personas peligrosas dejan de existir.
El consejo aprobó la visita limitada. Noelia llegó acompañada por una supervisora, había envejecido y parecía más cansada. Se detuvo frente a la puerta y comentó que la pintaron de otro color y que su cartel era mejor. No, respondí. Entró y observó la recepción, la enfermería, las salidas de emergencia, el comedor y el patio, mientras los usuarios estaban en otra zona. Dijo que todo costaba una fortuna, y le respondí que por eso no debía admitir residentes. Celia apareció y Noelia la acusó de haber conseguido lo que quería, mandar. Celia señaló su identificación, superviso, no mando. Noelia insistió en que algunas personas estaban mejor con ella, y Celia admitió que podía ser, pero que estar mejor que en otro lugar malo no vuelve bueno el suyo. Noelia comenzó a llorar y dijo que no quería hacer daño, y Celia le preguntó cuándo supo que lo hacía. Cuando faltaban medicamentos, cuando Rosario pidió agua, cuando Emilio cayó, cuando ocultó llamadas. Noelia también señaló que Celia podía haber llamado antes. Y Celia respondió que por eso documentó su demora y declaró sobre ella. Cuando Noelia preguntó si la perdonaría, respondí que no, y cuando preguntó si quería una relación, dije que no. Noelia se marchó y no volvió. El centro siguió creciendo con problemas, una trabajadora fue investigada por maltrato. Un proveedor incumplió y fue cambiado, una familia intentó dejar a una mujer por las noches y nos negamos. Y un usuario se cayó y lo informamos sin ocultarlo. Celia repetía que la calidad no consiste en que nunca ocurra nada, sino en lo que hace el centro cuando ocurre. Yo aprendí a no idealizar el proyecto, había nacido del daño y necesitaba controles, profesionales, dinero transparente y personas capaces de contradecirme. Por eso la casa no quedó a mi nombre dentro de la fundación, sino cedida bajo condiciones, y Celia insistió en cada cláusula. Cuando le pregunté si desconfiaba de mí, dijo que sí, y le agradecí. Cuando Celia cumplió 80 años, organizamos una pequeña celebración sin discursos. Rosario dijo que ella apuntaba todo, y Emilio añadió que hasta cuando roncaban. Celia respondió que eso no era sanitario, era insoportable. Le entregué una carpeta con las primeras copias de su libreta digitalizadas y le pedí que escribiera un protocolo sobre cómo escuchar a una persona mayor cuando todos creen que puede estar confundida. Sus normas, no preguntarle delante de quien controla su comida, teléfono o medicación. Verificar sin tratar la duda como insulto, una queja repetida no se vuelve menos importante por repetida. Y no fotografiar sonrisas como sustituto de cuidados. Escribimos el protocolo y otros centros comenzaron a solicitarlo. Aunque Celia se quejaba de que la convertían en símbolo. Murió 6 años después de la inspección, en un centro autorizado, con Laura a su lado. La visité una semana antes y le pregunté por las quejas, 12, 9 resueltas y 3 en proceso. Me corrigió, no diga que funcionan, diga que están en proceso. Incluso muriendo corregía palabras. Le pregunté si se arrepentía de haberse quedado, y dijo que a veces, porque tuvo miedo, aunque no lo pareciera. Salvó a muchas personas, le dije, pero no quiso que convirtiera su demora en heroísmo. Documentó porque era lo que sabía hacer, y eso bastó, aunque no bastó para evitar las primeras noches. ¿Perdonó a su hija? No completamente, no por no creerle sino por querer que estuviera equivocada. Comprendí que Laura necesitaba que su madre estuviera confundida porque la alternativa significaba haberla dejado en peligro. Celia murió 2 días después. El consejo dejó su silla vacía una reunión y luego elegimos otra representante. En la pared del centro colocamos su frase, una queja no necesita sonar elegante para merecer ser comprobada. No mencionamos que había sido inspectora ni que descubrió a Noelia, porque su trabajo no debía convertirse en una leyenda imposible de repetir. La casa de mi madre volvió a llenarse de personas mayores, pero nadie dormía allí. Nadie entregaba su pensión sin controles, nadie tomaba medicación sin formación. Las puertas estaban abiertas, las salidas señalizadas, las familias podían hablar en privado. Y los usuarios sabían a quién llamar. A veces, al final de la tarde, permanecía solo en el salón y recordaba las 8 camas, el olor, el vaso vacío y la bombona junto al calefactor. Pensaba en Amalia y no sabía si habría aprobado el centro. Probablemente habría criticado los colores y la música. Pero eso me tranquilizaba porque no necesitaba convertir a mi madre muerta en una aprobación eterna. La moraleja fue sencilla, una necesidad verdadera no vuelve honesto cualquier negocio creado a su alrededor. La soledad de los ancianos, el agotamiento de las familias y la dificultad de pagar cuidados eran reales. Pero también lo eran las cuotas ocultas, los medicamentos mal administrados, las puertas cerradas y las noches sin personal. Noelia creyó que su buena intención inicial podía protegerla de todo lo que vino después. Pero cada vez que ocultó una caída, redujo una comida, mezcló una pastilla o impidió una llamada, dejó de ser una emprendedora desbordada y se convirtió en responsable de una decisión concreta.
Yo tampoco fui completamente inocente, trabajé lejos. Acepté respuestas vagas y viví en un matrimonio donde ambos habíamos dejado de preguntar porque la verdad podía obligarnos a cambiar. No sabía que había 8 personas en la casa, pero llevaba años sin saber realmente quién era la mujer con la que vivía. Celia entendió desde el principio que una denuncia sin documentos podía convertirse en confusión de anciana. Por eso anotó horarios, guardó recibos, fotografió medicamentos, registró comidas y copió movimientos. No confió en que bastara con decir que algo estaba mal, porque sabía que las personas mayores son escuchadas menos cuando dependen de quien las contradice. Noelia llenó la casa de ancianos porque creyó que nadie escucharía sus quejas, sin saber que había invitado a vivir allí a una mujer que había pasado toda una vida aprendiendo a documentarlas. Cuando intentó expulsarla, ya era tarde. Celia había convertido cada noche ignorada en una fecha, cada pastilla mal dada en una fotografía, cada euro desviado en un recibo y cada silencio en una prueba. No salvó la casa, pero salvó la posibilidad de que nadie pudiera volver a decir que aquellas personas estaban confundidas. Yo regresé creyendo que encontraría humedad en una pared, pero encontré una casa llena de seres humanos tratados como habitaciones ocupadas. Tardé años en devolver a aquel lugar un propósito digno. Y aprendí que la diferencia entre cuidado y explotación no está en el cartel de la puerta, sino en quién puede hablar, quién escucha, quién registra y qué ocurre después de que alguien se atreve a decir que algo no está bien. Comparte tu opinión en los comentarios. Suscribirte a Traición del Reddit y activar las notificaciones.